Bienvenidos hermanos a la Lección Divina de las Cartas Paulinas. Estamos estudiando la Carta a los Romanos, fichero número 5. Poseemos las primicias del Espíritu. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 30. Escuchemos. Estoy seguro de que los sufrimientos del momento presente en nada se comparan con la gloria que se nos va a revelar, porque la creación misma aguarda con ansia la revelación de los hijos de Dios, ya que ella fue sometida a la frustración no por su propia voluntad, sino por aquel que la sometió con la esperanza de que fuera liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora la creación entera gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, pues gemimos en nuestro interior, aguardando con ansia la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Porque si bien ya estamos salvados, lo estamos solo en esperanza. Ahora bien, una esperanza que ve lo que espera no es esperanza, puesto que si ya lo ve, ¿cómo puede uno esperarlo? Al contrario, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con perseverancia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, Él mismo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es el modo de pensar del Espíritu y que su intercesión por los santos es según el querer divino. Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, es decir, de los que Él ha llamado según su designio. Porque a quienes conoció de antemano, Dios los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a quienes predestinó, los llamó, y a quienes los llamó, los hizo justos, y a quienes hizo justos, los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El contexto, pues así a grandes rasgos, recordamos que estamos en el capítulo 8, que nos presenta una reflexión sobre la vida según el Espíritu. Entremos al contenido del texto. El ser humano experimenta los efectos del pecado y el sufrimiento que conlleva. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en la perspectiva de la experiencia puramente personal. La creación entera fue sometida a las consecuencias del pecado desde Adán. Por uno entró el pecado al mundo, por uno entra la salvación, que es Jesús. El pecado del hombre trasciende al individuo y se expresa en la realidad de nuestro mundo, por ejemplo, las realidades injustas y deshumanizantes. El tema ecológico también se presenta aquí para nuestra consideración. La creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufre dolores de parto, nos dice el versículo 22. Pero este clamor universal, hombre y creación, es un signo de la futura liberación, y no solo el signo del castigo por el pecado, como se anuncia en el relato del Génesis, capítulo 3, versículo 16, porque en nosotros están las primicias del Espíritu Santo. El dolor del parto anuncia la inminente alegría del nacimiento de un hijo, Juan 16, 21. En la ficha pasada se reflexionó la unidad que existe entre la Trinidad y el hombre. Ahora Pablo nos explica cómo es la intercesión del Espíritu que viene en nuestra ayuda. El Espíritu, dice San Pablo, intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Versículo 26. El Espíritu Santo expresa lo que hay en el corazón humano, el deseo de una auténtica liberación, ya que muchas veces el mismo hombre no sabe lo que verdaderamente necesita. Sin nosotros, hay que tener cuidado de no confundir la predestinación con predeterminación. La predestinación no quita la libertad,
La predeterminación sí. Un deportista talentoso puede estar predestinado a tener un futuro brillante. Sin embargo, si comienza a drogarse, esto puede arruinar su carrera. Si estuviera predeterminado, al éxito deportivo, nada podría cambiar su futuro. Lo mismo debe decirse sobre la predestinación a la salvación. Nosotros estamos predestinados a la salvación. Nuestro origen es Dios porque nos creó y porque en el bautismo recibimos el ser hijos de Dios para que nuestro final sea Dios. Esa es la meta a la que tenemos que llegar. Ya sea santos o pecadores, llegaremos a esa meta, a encontrarnos con Dios para recibir ese juicio por nuestras acciones. Nuestra predestinación es entonces a encontrarnos con Dios. Está en nosotros el escoger, desgraciadamente por el pecado, entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces vivimos engañados. Nuestros sentidos nos engañan al tomar decisiones equivocadas. Escogemos las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Escogemos salvar nuestra vida para este mundo y nos olvidamos de la vida eterna. Nos olvidamos del alimento espiritual, nos olvidamos de las cosas de Dios. Necesitamos entonces aprender, guiados por el Espíritu Santo, a dejar todas esas cosas materiales para escoger las cosas espirituales. Preguntémonos ahora, muy queridos hermanos, ¿somos conscientes de los efectos del pecado en nosotros mismos y en el entorno? ¿Soy consciente de lo que pasa cuando yo cometo un pecado, cuando yo me enojo con mi familia, cuando me enemisto con Dios y dejo de orar, de frecuentar los sacramentos, la vida de gracia? ¿Cómo se expresa el pecado en nuestro entorno? ¿Cómo se vive en mi familia cuando vivimos en pecado? ¿Cómo veo las consecuencias del pecado en la sociedad? ¿Somos verdaderamente conscientes del anhelo de libertad que hay en nuestros corazones? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios? El texto meditado, ¿qué me mueve decirle a Dios? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que he reflexionado? ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto que he meditado? Queridos hermanos, en este quinto nivel tenemos esa gran tarea de aprender a discernir las cosas que hacemos cada día y las consecuencias de estas. Si vivimos en la gracia de Dios, transformaremos esa realidad que espera y desea San Pablo, gime expectante por la salvación. Llevaremos esa buena nueva a todos aquellos que la necesitan. Si vivimos en el pecado, nuestras consecuencias serán, así como la enfermedad, contagiosas también. Ese mal que hay en nuestro corazón lo transmitiremos a los demás y lastimaremos a otras personas. Que ojalá tomemos siempre esa decisión de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del mal. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.